Bueno, ahí primeramente saludar a los compañeros que no había saludado antes. Ahí me disculpan que sí he tenido algunos problemillas técnicos, ahí sobre todo con la computadora. Entonces, por eso entré un poquito tarde hoy. Y también que ahí les comenté antes de iniciar la grabación que por esos mismos problemas técnicos que he tenido, entonces no les he podido pasar la actualización de los grupos. Igual se los escribí en el WhatsApp. Ahí lo que voy a hacer es que les doy 3 días más para que para que tengan los grupos e ir viendo eso. Ok, importante recordar que esta semana tenemos que hacer la prueba corta número 3, que corresponde a la parte de energía, trabajo y energía, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente, que iniciaba hoy o se las apliqué desde hoy a las 12 de la mañana hasta, bueno, a las 00 horas de hoy hasta el día lunes 23 a las 23:59. Esa prueba, si no me equivoco, consiste en 6 ítems. Tienen 72 minutos para resolverla. Esperemos que no suceda un poco como sucedió en el quiz 2, que sí vi que bajó bastante el rendimiento. Entonces, por eso lo que se hizo fue que se agregó un poco más de tiempo para poder resolverlo y se disminuyó un poco la cantidad de ítems. Entonces, ahí para que, ¿verdad? Recuerden que solamente la pueden hacer una vez y si tienen alguna duda o si tienen algún problema, ahí cuando lo están resolviendo, sí es importante que aunque sea domingo a medianoche me manden un mensaje eh, diciéndome que tuvieron el problema ahí en el WhatsApp, ahí por cualquier cosa, ¿verdad? Para poder habilitarles un nuevo intento o ver un poco de esas cosas. Entonces, por ese lado. Y lo otro es que, como les estaba hablando del Quiz 2, ahí la cátedra mandó un comunicado que lo que se va a hacer es que no fue solo en este grupo, sino fue a nivel general que se dio un bajonazo, ¿verdad? En la nota del Quiz 2. Entonces, lo que se propuso fue que en semana 17, entonces vamos a hacer un quiz de reposición de ese quiz. Y si saben más o menos cómo funciona eso, o para explicárselos, compañeros. Profe, una pregunta. ¿Eso es Ajá, de cortas o es de algún quiz? ¿qué? Sabe que no le escuché bien. Lo de esa reposición es de la prueba corta o es de algún quiz? Es la prueba corta 2. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, igual hubo algunos cienes en esa prueba corta, en alguno de los dos grupos que yo doy. En ambos grupos hubo por lo menos un 100 y sí hubo gente que sacó una nota alta. Entonces, ¿sí entendieron las instrucciones de cómo se va a hacer esa reposición o hay dudas con respecto a eso? Yo sí no lo entendí muy bien. No lo entendió muy bien. Bueno, la idea es la siguiente. Se va a reponer con esos temas en semana 17. Se va a hacer un nuevo quiz. Ahí seguramente se va a hacer como de lunes a jueves o una cosa así, ¿verdad? Y lo que se quiere es
que si ustedes hacen ese quiz, ese otro quiz, y sacan una nota mayor a la que habían obtenido, entonces se les va a dejar esa nota. Ya se les va a poner la nota de ese nuevo quiz. Si sacan una nota inferior, entonces se les queda la nota que tenían. Ok, y eso sería con la materia que salió por la prueba corta 2. Correcto. Eso sería una nueva prueba corta 2, por decirlo así. Ah, ok, ya entendí, gracias. Sí. Entonces, en semana 17 se estaría haciendo eso. Ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo les fue con la parte de evaluación docente? ¿No tuvieron problemas al respecto? Ya no, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahí nada más para recordarles que si alguno no lo pudo realizar, la otra semana se puede realizar también durante el primer día de clase, que sería el miércoles, perdón, a las 3 de la tarde de la otra semana. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Ok, para esta semana, básicamente ya nosotros habíamos visto muchos de los temas, o prácticamente ya habíamos visto los temas de esta semana. Entonces, ahí nada más lo que quería hacer es como un repaso muy general, ahí bastante rápido de la parte, a ver si hay algún concepto que se les confunde o algo así, e iniciar con temas ya de la próxima semana, que es la parte de momento de inercia. Más que todo para tener un poco más de tiempo la otra semana y poder ir avanzando. ¿Ok? Entonces, ¿les parece eso? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos acá. Voy a compartir pantalla. Ah, bueno, ahí recuerden, ¿verdad? Terminar de llenar esto, lo que son en el mismo documento de parejas para el primer proyecto, pusimos lo que serían los grupos para el segundo proyecto. Entonces aquí en el grupo 8 o en el grupo 13, P2 significa proyecto 2. Entonces para que lo tengan en cuenta. Ok, esta semana entonces corresponde, voy a quitar esto para agregar el chat y los participantes para poder estar viendo ahí los nombres y cada uno de ustedes y el chat. Ok, entonces esta semana correspondía ver un poco más la parte de movimiento circular, que aquí era, ¿verdad? Recordar lo que era un ángulo. Un ángulo básicamente es aquella abertura formada por dos líneas, ¿verdad? ¿Qué tan abiertas están esas dos líneas? Y el radio va a ser la distancia que existe entre el centro de un círculo y cualquier parte de su circunferencia. ¿Ok? La otra que tenemos es la de longitud de arco. ¿Se acuerdan lo que era una longitud de arco? Eso es una partecita, puede ser por ejemplo esta de acá, esta longitud de arco, que es la distancia que hay entre, bueno, en un ángulo, acá en la circunferencia. ¿Ok? Recordar que los ángulos siempre los tenemos que dar en radianes, en este caso.
Entonces, la longitud de arco es multiplicar lo que mide el radio por el ángulo. Entonces, de eso podemos sacar esta pequeña sección del arco o la longitud del arco. ¿Ok? Entonces, aquí para irles preguntando cosillas ya más avanzadas, a ver si lo van entendiendo, estos tres conceptos. Entonces, vamos aquí. ¿Qué sucede si nosotros tenemos una barra sólida, verdad? Y aquí, entonces, tenemos dos partículas. Partícula 1 y partícula 2. Si quieren, para que esta parte sea un poquito más dinámica, si quieren, abran la parte de participantes para que ahí tengan unos checks, ¿verdad? Entonces, ahí yo les voy a ir preguntando cosas. Esta, entonces, va a recorrer este círculo grande de acá. Y este va a recorrer, entonces, este otro círculo de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, partícula 1, partícula 2 y y ambas. Entonces, ambas vamos a ponerle el go faster. El 1 va a ser el check y el 2 va a ser la X. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos partículas recorrió mayor ángulo? ¿La partícula 1 o la partícula 2? Compañeros, compañeras. ¿Mayor qué, profe? Mayor ángulo. No tienen el mismo ángulo los dos. Ok. Entonces, aprieten ahí go faster. Ahí para poder hacerles varias preguntas. ¿Saben dónde está esa parte de participantes? Profe, yo es que estoy desde el CELI, no sé cómo Está hacer desde el eso. CELI. Ok. Sí. Ahí veo un par de personas que sí lo apretaron. Bueno, entonces, en esa pregunta, vamos a decir. Ok, excelente, Felipe. Entonces, mantengan esa pestañita abierta. Entonces, ambas recorrieron el mismo ángulo. Ahora, ¿cuál de las dos recorrió mayor distancia? Excelente, Felipe. Con Joseph. Ajá. María José, excelente. Ok, entonces sabemos que la partícula 2 es la que va a recorrer mayor distancia. Ay, espero no haber escrito nada. Es que siempre aprieto la tecla Control Z para borrar alguna cosa. Ok, vamos con lo siguiente.
con respecto a la velocidad angular o la rapidez angular de ambas partículas, ¿cuál tiene mayor rapidez angular? ¿La partícula 1 o la partícula 2? Ok. Excelente, parece. Bueno, Joseph y Felipe ajá, respondieron bien. Ambas, bueno, dicen que la partícula 1 tiene mayor velocidad angular. En realidad, eso es falso. Ambas van a tener la misma velocidad angular. ¿Por qué? ¿Cómo habíamos definido la velocidad angular? Compañeros, compañeras. Velocidad angular era el cambio de ángulo con respecto al tiempo. Entonces, si yo tengo esa varilla que se mueve ahí, ¿cuál de las dos se va a mover más rápido? Angularmente. Vamos a ver, ¿quién va a ser el cambio de ángulo de ambas? ¿Cómo va a ser? Liliana. ¿No era que el ángulo era el mismo, profe? Correcto. ¿Y el tiempo? Si ustedes mueven esta varilla dando vueltas, el tiempo para recorrer ese ángulo, ¿cómo es para ambas partículas? También va a ser el mismo. Por lo tanto, la velocidad angular de las dos partículas es exactamente la misma. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la velocidad tangencial de ambas partículas? ¿Cuál de las dos partículas va a tener mayor velocidad tangencial? Compañeros, compañeras. Adrián. Joseph. Mayor velocidad tangencial. Sí. Mm, La 2, tal vez. La 2 va a tener mayor velocidad tangencial. Porque ¿cuál recorre más distancia? La 2. La 2. En realidad, la velocidad tangencial, según lo que habíamos visto antes, es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Como los dos tienen la misma velocidad angular, entonces el que tenga mayor radio va a ser la que se mueva más rápido. ¿Está claro?
Compañeros, Sí, profe. compañeras. Sí. Ok. Entonces, esos eran algunos conceptos. Aquí recordar cómo pasar de grados a radios, a radianes, o de radianes a grados, ¿verdad? Importante, el vector posición angular va a ser un vector que es en la dirección radial. O sea, si la partícula está aquí, el vector posición va a ir en este sentido. ¿Ok? Si la partícula está aquí abajo, ¿hacia dónde iría el vector posición angular? Iría siempre en la dirección del radio. ¿Está claro? La verdad no entendí mucho eso, profe. ¿No entendió eso? No. Ok. Siempre es que acá para dar la posición angular o velocidad angular o aceleración angular, cuando una partícula está dando vueltas en un círculo, entonces eso va a cambiar un poco. La posición la posición siempre va a tener una dirección que sea en la misma que va el radio. ¿Ok? O sea, si por ejemplo yo estoy por acá, entonces el radio iría en esta dirección. ¿Me sigue? Ah, ok, sí. Entonces la posición del radio seguiría esa misma dirección. Por ejemplo, si yo estoy aquí en un ángulo de 180, entonces la partícula iría en una dirección menos X. Si estoy a 270, sería en la posición menos Y. O si va en la posición a 90 grados, o sea, pi medios, iría a más Y. ¿Está claro? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, y la dirección del ángulo siempre va a ir en la misma dirección de la velocidad tangencial. O sea, siempre va a ir perpendicular a ese radio. O sea, aquí iría en menos Y el ángulo. Aquí iría en este punto hacia donde se dirige. Bueno, en realidad no es tanto hacia donde se dirige, sino va a ir en ese punto. ¿Ok? Por eso, el ángulo, si sea negativo, entonces iría en la otra dirección. ¿Ok? Ahora, bueno, el vector desplazamiento angular es el cambio de ángulo, por eso no me interesa tanto. Aquí esta sí me interesa un poco más. La velocidad angular, yo les dije que es un vector, pero esto sí no se los había dicho antes. La posición o la dirección de la velocidad angular siempre va a ir paralela al plano donde esté moviéndose la partícula. Ok, eso quiere decir que si esta partícula se está moviendo en este círculo, entonces va a tener dos posibles direcciones. ¿Cuáles serían? Compañeros, que sea
perpendicular a ese ángulo. O a ese plano. Una sería que vaya para arriba la velocidad angular y la otra es que la velocidad angular vaya para abajo. Que esto hacia abajo sería una velocidad angular negativa. Porque va hacia el eje Z negativo. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo sabemos si es positiva o es negativa esa velocidad angular? Si va hacia arriba o hacia abajo. Pero ¿cómo sabemos si va hacia arriba o va hacia abajo? ¿Ideas? Con la regla de la mano derecha. Ok, esta es una forma diferente de usar la regla de la mano derecha. Hacia donde se dirige la partícula, vean que la partícula va siguiendo esta trayectoria. O sea, va en contra de las agujas del reloj. Entonces, lo que ustedes van a hacer es abrir su mano e ir cerrándola o ir haciendo el círculo que éste genera, siguiendo la trayectoria. Entonces, voy a abrir un poquito la cámara. Entonces, véanlo aquí. Si la partícula está dando este giro, el dedo gordo apunta hacia arriba. ¿Me siguen? O sea, si la partícula va en dirección positiva. ¿Ok? O sea, en contra de las agujas del reloj. Ahora, si la partícula se mueve a favor de las manecillas del reloj, o sea, sería así. Este sería el giro que estaría haciendo. Entonces iría hacia abajo. Por eso la velocidad angular o la dirección de la velocidad angular siempre es perpendicular a esa trayectoria. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? ¿Perdón? ¿Me estaba hablando, María José? No, no fui yo, pero sí entendí. Ah, fue Ileana, entonces. ¿Quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, ahora. ¿Qué pasa si esa velocidad angular aumenta? Si omega es cada vez más grande. Si la velocidad angular aumenta, entonces significa que yo tengo una aceleración angular. ¿Y cuál es la dirección de esa aceleración angular? Como vector.
si aumenta, perdón, María José. Hacia arriba. Sí, en este caso sí, pero si aumenta, entonces la dirección son las mismas. La de la velocidad angular y la aceleración angular. Mientras que si disminuye, si la velocidad angular disminuye, entonces es en la dirección contraria. ¿Ok? O sea, si va a ir cada vez más lento, entonces la aceleración angular iría para abajo. ¿Está claro esto? ¿Ok? ¿Fernando? ¿Está claro? Ok. Bueno, entonces eso para que lo tengan en cuenta. ¿Verdad? La aceleración, si va para arriba o si va para abajo. Ahora, conceptos como ¿qué era una revolución o un ciclo? ¿Qué es un ciclo o una revolución? Compañeros, compañeras. Adrián. Kun. Lo que tarda en dar vueltas. No lo que tarda. Ese es un periodo. Entonces, las vueltas, ¿no? Entonces, Exacto. Una revolución es una vuelta. ¿Ok? Número de vueltas. El periodo es lo que tarda en dar una vuelta. Por eso fue que yo les había dicho que omega es igual al ángulo completo, o sea, una vuelta completa tiene 2pi radianes y tarda un periodo. Entonces, si lo despejamos de ahí, el periodo es 2pi entre omega. Ahora, Fernando, ¿qué es la frecuencia? Bueno, en mis palabras es como la cantidad de vueltas que puede dar en cierto tiempo, ¿no? Correcto. No en cierto, sino en una unidad de tiempo. Por ejemplo, en un minuto, en un segundo, etcétera, etcétera. Sí, en un tiempo determinado que usted lo establezca. Sí, sí, pero es que no puede ser un tiempo cualquiera para que sea una frecuencia. Porque no puede ser un tiempo de 2 segundos, por ejemplo. Tiene que ser un número unitario. Ya, tiene que ser un 1. Un microsegundo, un nanosegundo, una hora, un día. ¿Ok? Eso para que sea llamado frecuencia. ¿Está claro, Fernando? No sé si habló Fernando, porque parece como que se le quedó pegado el micrófono. Ok, entonces, eso es un poco
esta parte. Y lo otro es la definición, por ejemplo, de velocidad tangencial. Ok, esto para que lo tengan en cuenta ahí. La velocidad tangencial, esto lo vamos a usar en un tema un poquito más adelante, se define como el producto cruz que hay entre la velocidad angular y el radio. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si yo hago el producto cruz entre la velocidad angular, o sea, abro la mano en la dirección de la velocidad angular y la cierro hacia donde está el radio, entonces ¿hacia dónde apunta mi dedo gordo? Mi dedo gordo apuntaría hacia allá. Entonces eso significa que la velocidad tangencial va a ser perpendicular al radio y a su vez esa velocidad tangencial va a ser perpendicular a omega. ¿Ok? Entonces es perpendicular tanto al radio como a la velocidad angular. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. ¿Van bien con esto? Joseph, Más o menos, me perdí un toque, pero ¿a dónde se perdió? mm, es que no sé, es que siento que confundí como un toque los conceptos. No sé si podría como repetir lo último que estaba mencionando. Ok, la velocidad angular, acuérdense que siempre es perpendicular al plano. O sea, en este caso va o para arriba o para abajo. Como va en contra de las manecillas del reloj, entonces la velocidad angular va para arriba. Esta es la dirección de omega. ¿Me sigue? Sí, Sí. El radio va en esta dirección. Entonces, si yo hago el producto cruz entre omega y R, sería un vector que sea perpendicular a estos dos, que entre ellos son perpendiculares. Entonces, ¿cuál es la dirección de ese vector perpendicular? Puede ser hacia allá o puede ser hacia allá. Que sea perpendicular a ambos. Esto lo podemos aplicar usando la ley de la mano derecha, o sea, abrimos nuestros dedos hacia arriba y los cerramos en la dirección de la velocidad angular. O sea, los cerramos hacia este lado. ¿Me sigue? sí. Sí, entonces ¿hacia dónde va el dedo gordo? Ven que el dedo El dedo gordo Ajá. va a apuntar Sí. en la dirección de la velocidad. ¿Ok? Eso era lo que les estaba diciendo. Joseph, y ahora sí. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ok, ¿los demás? ¿Les quedó claro? Sí. Sí. Ok. Entonces eso como para tener un poco esas direcciones. Ok, aceleración centrípeta. Recordar que esta aceleración siempre va a ir hacia el centro del círculo.
que también se le llama aceleración radial. ¿Ok? Y está dado por la velocidad al cuadrado entre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y siempre, como va para el centro, por eso es por lo que se le dice que es en la dirección del menos el radio. Como siempre va para el centro del círculo. ¿Ok? Y aceleración tangencial, que como la derivada de la derivada del radio con respecto al tiempo lo vamos a considerar 0 porque estamos dando vueltas en un mismo círculo, entonces va a ser que la aceleración centrípeta, perdón, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Ahí para que lo tengan en cuenta. Eso lo vamos a trabajar un poco más adelante. Y aquí hay, bueno, algunos de las similitudes que existen entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento angular uniforme, ¿verdad? La diferencia radica principalmente en que uno es una cantidad lineal y el otro es el ángulo. Cuánto se mueve un objeto y el otro es cuál es el ángulo que recorre un objeto. Hasta aquí estamos claros. ¿Se acordaron ya un poco de todos esos conceptos? Compañeros, compañeras. ¿O hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Yo creo que todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces, aquí esta parte, si quieren, se los dejo a ustedes para que hagan las prácticas, ¿verdad? Que más que todo es ver eso, poder distinguir entre dos partículas que se mueven con diferentes radios, cuál velocidad angular o qué era la velocidad angular y la velocidad tangencial, un poco lo que hicimos ahí en la práctica. Y eso es lo que tiene que ver con esto. Ahora, en esta parte de sistema de partículas, vamos a empezar. Bueno, voy a ir aquí un momento. Y vamos a definir entonces otro concepto que me interesa ahí. Que me interesa definir acá. Eso, definimos ese concepto y si quieren vamos al proceso. ¿Qué es un eje de simetría según lo que ustedes entienden? Un eje de rotación según lo que ustedes entienden. ¿O qué entienden ustedes cuando yo les hablo de eje de rotación? María José. Vamos a ver. No sé cómo definirlo, pero. Felipe, Como sí. el Ajá. movimiento, como el movimiento o la orientación de un cuerpo, no sé.
No, en realidad no sería eso. No. Felipe, No sabría cómo definirlo, profe. tampoco. Iliana, La verdad está complicado, profe. Joseph, Tampoco, la verdad, profe. Kun, No sé, creo un punto fijo sería donde se va a mover, donde va a rotar, algo así creo que es. no, no es un punto fijo. No, pues no. Va a ser, en realidad, usted es el que más se acercó, pero no es un punto fijo, es una recta sobre la cual los objetos que se están moviendo de forma circular, ¿ok? Forman un círculo perfecto en ese movimiento. ¿Ok? Pero va a ser una recta, no un punto. Eso porque cuando nosotros veamos cuerpos sólidos, ¿ok? O ahorita que estamos viendo que vamos a ver cuerpos sólidos, el eje de rotación tiene que ser una recta completa. Entonces veamos acá, por ejemplo, la mano de este bailarín va a estar dando la vuelta en un círculo perfecto. El hombro también. Esta otra mano también. Un punto acá en el intestino, adentro, también va a dar una vuelta perfecta con respecto a esa, ya va a dar un giro, sí, un círculo perfecto con respecto a ese eje de rotación. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Entendieron lo que es un eje de rotación? Sí. Sí. Ok. Aquí nada más para tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen un libro o tienen un objeto ahí, si yo digo que un eje de rotación es un punto, vamos a ver. Entonces, el libro también podría estar girando de esta manera o podría estar girando dando vueltas aquí o dando vueltas acá o como sea. ¿Ok? Entonces, para poder establecerlo bien, el giro de un objeto, yo tengo que establecerlo con respecto a un eje de rotación. ¿Y cuántos ejes de rotación pueden existir? Compañeros, compañeras. Por ahora 3, ¿no? ¿Por qué 3? Ah, no, no. ¿No Perdón. sería solamente uno? En realidad, no sé, pongamos un cubo. ¿Cuántos ejes de rotación tiene un cubo? Voy a ponerlo así. ¿Cuántos ejes de rotación puede tener ese cubo?
No sé la verdad. O agarren el celular que tienen a la mano o la calculadora que tienen a la mano y me dicen cuántos ejes de rotación puede tener esa calculadora. Dos. ¿Cuáles dos? Si lo ven para como en dirección hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. No. Vean ahí, por ejemplo, este anaranjado. Eso significa que todo el cubo yo lo estoy sucediendo en una esquina. Entonces todo el cubo puede dar esta vuelta. ¿O no? Puede dar vueltas así. ¿Cierto? Yo puedo poner un eje de rotación en ese sentido, en el centro. Puedo poner un eje de rotación que vaya de esquina a esquina. Puedo poner un eje de rotación que pase por el centro del cubo. Ya que entre por acá y salga por acá. ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, todos van a pasar por un mismo punto, ¿no? No. A ver, Por ejemplo, este azul estaría pasando por el centro, pero en la cara superior. Este estaría pasando por las dos esquinas consecutivas. Este otro de acá estaría pasando por esta esquina y saliendo por esta otra esquina. ok, ya vi bien el cubo. Ya. Sí, ahora sí. Yo puedo poner uno que no pase por las esquinas, sino que pase paralelo a ese. En realidad, yo puedo poner cuántos ejes ya en realidad hay infinitos ejes de rotación en cualquier figura. Se puede girar de infinitas formas diferentes. Entonces, de ahí vamos a definir lo que sería la inercia. Pero si quieren, vamos a un receso. ¿Les parece? ¿Saben? Profe, ahora le puedo hacer una consulta. Es que hay un concepto que yo no entendí muy bien de la parte pasada. Ajá. ¿Cuál sería? Como cuando mencionan tipo la tendencia lineal y esas cosas. ¿Cuál tendencia lineal? Cuando es que estaba leyendo y cuando es como negativa o positiva, pero no entendí bien ese concepto. Ah, el movimiento. La aceleración centrípeta, que es negativa. Eh, sí, cuando tiene una tendencia positiva, por así decirlo. Ok, véanlo así. La velocidad angular es positiva cuando el objeto se mueve en contra de las manecillas del reloj. Ah, ok. Eso es. Sí, sí, es que digamos, estaba confundido porque no entendía bien para cuál lado era el que iba a ir. Ok. Si se mueve a favor de las manecillas del reloj, es negativo.
Ah, ok, ok. Y eso es porque cuando usted usa la ley de la mano derecha, o sea, usted siga el movimiento de la partícula con la mano derecha. Haga el círculo describa el círculo con sus dedos, con sus 4 dedos que hace la partícula. Vamos Sí, a se ver. cierra como para la derecha, por así decirlo. Se cierra así. Ajá. Entonces, ¿hacia dónde apunta su dedo gordo? Di- hacia la, ¿Z positivo o hacia la Z negativo? hacia la Z positiva. Ok, Bueno, entonces, sí. cuando va en contra de las manecillas del reloj, la dirección de omega es Z positivo. Si va en contra, la dirección de omega es Z negativo. Si va a favor de las manecillas del reloj, es hacia Z positivo. Negativo, perdón. Ah, ok. Gracias, bro. Sí, sí. Sí. ¿Sí me entendió? Sí, porque con lo de la mano, digamos, si va para, o sea, si la mano se cierra para el lado derecho es positivo y si cierra para el lado izquierdo es negativo. Correcto. Ujú. Y si alfa, ok, si omega va aumentando, alfa va en la misma dirección de omega. Si omega va disminuyendo, alfa va en la dirección contraria de omega. Eso es. Un poco la Ah, parte de ok. las direcciones. Sí. Sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a un receso. Y voy a poner el cronómetro, los 10 minutos. Y ahorita volvemos para hablar un poquito de las inercias. De la inercia de los cuerpos. ¿Ok? Nos vemos en 10 minutos.
Compañeros, ¿ya están de vuelta por acá? Yo sí, profe. Sí. Ok, ¿y los demás? Bueno. Ok, ahí Kun ya respondió. Ok, hoy se me olvidó parar el video, entonces seguro ahora en YouTube voy a tratar de recortar esa parte, como para que no sea muy pesado. Ok, entonces continuamos. Veamos aquí la parte de inercia. Ok. ¿Se acuerdan ustedes que ya habíamos visto ese concepto de inercia cuando estábamos viendo las leyes de Newton? Y nosotros lo habíamos definido como la resistencia de los cuerpos al movimiento. En el caso del movimiento lineal, esa inercia la hace la masa de los objetos. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí. Sí. Ok, pero ¿qué pasa con la inercia rotacional? ¿De qué depende esa resistencia de los cuerpos? Voy a encender el video y hagamos un pequeño ejercicio para entender bien ese concepto de inercia rotacional. Entonces, ¿todos tienen algún lapicero ahí cerca? Compañeros, compañeras. Yo sí, profe. ¿Usted sí? Ok. Entonces van a hacer lo siguiente. Van a agarrar el lapicero por la mitad y van a ponerse a moverlo, ¿verdad? Hacer que gire un lapicero. Listo. Ahora hagan lo mismo en la punta. Van a hacer que gire. Entonces, gracias a ese pequeño experimento, ¿cuál de los dos les creó mayor resistencia? Cuando se giró sobre la punta. Excelente. Entonces, ¿cuál va a tener mayor inercia? Cuando se giró sobre la punta. Cuando se gira sobre la punta. O sea, vamos a tener aquí. Ay, casi aprieto de nuevo control, que es la tecla que me está fallando. Entonces, si yo pongo aquí mi eje de rotación para que el objeto gire de esta manera, para allá o para allá, entonces el momento de inercia va a ser mayor que si yo lo giro acá, sobre este otro eje, sobre un eje central. ¿Eso por qué será? Compañeros, compañeras. Si el lapicero tiene la misma masa. Entonces, la inercia, o mejor dicho, la inercia rotacional o esa disposición para el cuerpo rotar va a depender de dos factores. Primero,
la masa del objeto, porque no es lo mismo hacer rotar un lapicero de plástico que hacerlo rotar de un lapicero de plomo, ¿verdad? Uno de plomo es mucho más pesado. Entonces, va a depender de eso. Pero también va a depender de cómo las partículas o cómo esa masa se distribuya con respecto a ese eje de rotación. Entonces, yo puedo separar ese lapicero como infinitas bolitas distribuidas. Entonces, esas bolitas, ¿dónde van a estar más cerca? ¿Del eje de rotación central o del eje de rotación en la punta? En general, ¿dónde van a estar más cerca? ¿De cuál de los dos? Desde el centro. La mayoría van a estar más cerca del centro. Por ejemplo, esta va a tener una distancia L medios y esta va a tener una distancia L medios. Esta última va a tener una distancia L medios. Y esa va a ser la mayor distancia que yo puedo tener de las bolitas. Mientras que la otra, esta va a estar a una distancia L y de ahí para abajo. Entonces, como eso depende de ambas cosas, vamos a definir la inercia como una cantidad escalar positiva, ¿verdad? La resistencia de los cuerpos para que estos roten y su valor va a depender de la masa y la distribución espacial que tengan esa masa. Entonces esa inercia va a ser cada una de las bolitas que yo les dije, infinitas, para un cuerpo rígido, multiplicado por la distancia al cuadrado que haya entre cada partícula y el eje de rotación. Por lo tanto, si yo tengo 4 partículas acá, ¿ok? Y le pongo un eje de rotación acá. Por cierto, este tema de eje de rotación es un tema de la otra semana. No es un tema de esta semana. Entonces es como para ir adelantando un poco. Entonces, las partículas estarían girando, entrando y saliendo de la pantalla. ¿Me siguen? Compañeros. Entonces, la distancia, esta distancia a la que se refiere para obtener el momento de inercia, va a ser la distancia en línea recta que haya entre cada partícula y ese eje de rotación. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? ¿O no?
¿Me siguen o no me siguen? Los oigo demasiado callados. Profe, la verdad, yo no entendí muy bien. Ok. Entonces, imagínense que estas partículas están en el plano XY. Sí. Sí. Ok, voy a poner el video para ilustrárselos mejor. Entonces, supongan que este es mi teléfono, aquí están dibujadas las partículas. O sea, tengo una partícula por acá, una partícula acá, una aquí y una aquí. Entonces, yo pongo a girar el teléfono de esta manera. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok, entonces, de este eje que pasa por esos dos puntos, que es donde estoy agarrando el celular, entonces, como aquí tengo dos puntos y por acá otros dos puntos, ¿verdad? Yo voy a sacar la distancia que haya de cada punto al eje de rotación. De este punto al eje de rotación y de este punto al eje de rotación. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, lo que mide cada masa, por ejemplo, esta masa de acá, yo le pongo la 1, a esta la 2 y a esta la 3. Bueno, nada más voy a poner 3 y en esta la 4. Entonces, yo voy a empezar a medir esta distancia de aquí en línea recta hasta acá. O sea, esta distancia de acá sería la distancia que hay entre la partícula y el eje de rotación. Esa es la que voy a utilizar para esta fórmula. Esta D de acá es esa distancia. ¿Está claro? Y ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Ahora, si yo tengo las partículas y hago girar, casi se me cae, y hago girar el teléfono así, entonces la distancia que estoy midiendo ahí sería esta de aquí al nuevo eje de rotación, o sea, esta distancia que tengo acá. Bueno, en realidad es del centro de la partícula, del centro de masa de la partícula al eje de rotación. Entonces serían estas distancias. ¿Me siguen, compañeros? Sí. Entonces, ¿en cuál de los dos ejes de rotación voy a tener menor inercia? En el eje X, si lo uso como eje de rotación, o el eje Y, si lo uso como eje de rotación. En el X. En el X voy a tener menor inercia. Exacto. Y también puedo sacarlo con respecto al eje Z. O sea, mi eje de rotación puede ser este eje acá, en el eje Z. Entonces, en ese caso, las distancias
sería esta distancia, como esto está en el plano, sería la distancia de aquí a aquí, esta de aquí a aquí y esta de aquí a aquí. Porque estamos hablando del eje Z. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. O sea, yo lo tengo aquí y no lo estoy rotando ni así, ni lo estoy rotando así, sino lo estoy rotando así. Entonces, la distancia que voy a tener va a ser de la partícula al eje de rotación. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, Sí, y ahora sí. ok. Ahora, cuando tenemos partículas continuas, ese momento de inercia no lo podemos hacer como con partículas discretas, sino lo que hacemos es, por ejemplo, en el lapicero o en una barra, lo que hacemos es poner el eje de rotación y poner aquí, por ejemplo, una pequeña masa, una masa pequeñita. Y la distancia que hay de esa masa al eje de rotación, y eso lo vamos a hacer entonces para toda la barra, separándola en masas infinitesimales. Pero para poder hacer esta integral, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto lo que eran las densidades, que con la densidad volumétrica era la masa o ese pequeño pedacito de masa por unidad de volumen. En el caso de que sean una superficie, era una cantidad de masa por unidad de área. Y en el caso de ser una línea recta, una línea, usamos la densidad lineal y es la masa por unidad de longitud. Como les dije, esto lo vamos a trabajar la otra semana. Ahí la otra semana yo les voy a avisar si tenemos las dos clases, porque sí me gustaría que tuviéramos las dos clases para poder hacer algunos ejercicios de este tipo y meter algunas integrales, que eso les va a servir muchísimo, no tanto para este curso, sino para el curso de Física 2, que entiendan muchas cosas. Entonces, ese sería, en este caso, usaríamos la densidad lineal. Y ahí lo vamos a desarrollar. Por eso lo vamos a ver un poco la otra clase. ¿Ok? Y vamos a ver un poco lo que son sólidos rígidos. Y va a ser un conjunto de partículas de número finito o infinito. O sea, básicamente un sólido que no cambie su forma mientras está dando vueltas. Entonces eso es lo que vamos a utilizar o es lo que vamos a ver. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras. Claro, profe. Ok. Entonces, con esa fórmula que yo les puse ahí para partículas o para objetos, es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, estas formulitas de la tablita. Si yo quiero sacar, por ejemplo, para un anillo, el momento de inercia de un anillo para un eje que pasa por el centro es masa por el radio al cuadrado. Si el anillo tiene un cierto grosor,
¿verdad? Entonces va a ser la mitad de la masa por el radio 1 al cuadrado, o sea, el radio interno al cuadrado, más el radio externo al cuadrado. Si es un cilindro sólido o un disco, es masa por el radio al cuadrado entre 2. Si yo, por ejemplo, tengo un disco sólido, pero lo quiero pasar es un eje que pase por este punto, ok, que sea así, y que esto rote de esta manera, ¿verdad? Ahí para que se vea mejor, o aquí, digamos, que el eje sea en este punto, acá, es masa por radio a la 2 entre 4, más masa por longitud al cuadrado entre 12. Esa es la fórmula del momento de inercia. Si es muy delgadito ese cilindro, ¿verdad? O sea, es una barra muy delgadita, es masa por longitud al cuadrado entre 12. Si lo paso por el centro de esa barra. Si la barra es delgadita y lo paso por uno de sus extremos, que estos fueron los que habíamos hecho con el lapicero, entonces es masa por longitud al cuadrado entre 3. ¿Se acuerdan que era más difícil si nosotros agarrábamos el lapicero en una punta que si lo agarrábamos en el centro? ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok, en el caso de las esferas, si es una esfera sólida, va a ser masa por radio al cuadrado entre 5. Mientras que si es una esfera hueca, va a ser masa por radio, 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 3. Si el anillo yo lo agarro por la mitad, o sea, supongan que este es el anillo y yo lo agarro a la mitad, aquí, entonces es m por r al cuadrado entre 2. Si es un, ¿cómo es? Si es un rectángulo, es masa por lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado entre 12. Estos son un poco algunos de los ejes de rotación que podemos tener. Y si quieren el teorema de Steiner, que yo llegué hasta acá con el otro grupo, si quieren esta parte, se los dejo para la otra semana. Yo voy a tratar de la otra semana que tengamos las 2 clases, como para que veamos un poco esto y la parte de energía cinética de rotación, ¿verdad? Y lo podamos desarrollar un poco mejor. Entonces, no sé qué les parece. Está bien, profe. Por mí está bien, profe. Sí, Sí, profe. así de una vez me acuerdan qué sucede si yo tengo 2 figuras pegadas. Por ejemplo, una esfera pegada a un alambre, ¿verdad? O una barra. O ahí yo puedo tener, no sé, digamos, una esfera con otra esfera, con una barra y otra esfera. Entonces, encontrar el momento de inercia, si eso yo lo pongo a girar aquí, digamos, en el centro. Todas esas cosas las vamos a trabajar la otra semana.
Esta semana, digamos, esto de momento de inercia no va a entrar en la actividad semanal, sino lo que entra es la parte de movimiento circular. Pero como les dije, es principalmente recordar esas cosas, ver las velocidades angulares, ver la aceleración angular. De eso es de lo que tratan los capítulos o las secciones del 9.1 a la 9.3. Ok, entonces no sé si hay alguna otra duda. Pues Joseph. me imagino que usted actualiza como la nota de eso bueno, el fin de semana. Sí, voy a tratar de estárselos actualizando el fin de semana. Igual ese fin de semana yo voy a estar trabajando para entregarles un poco ya las cosas que les debo y tratar de estar al día. Ya la otra semana darles las 2 clases bien y todas esas cosas. Entonces ya por lo menos con lo que tengo que entregar a las cátedras ya me puse al día. Y entonces ya dedicarme nada más a la revisión de los documentos de ustedes y las cosas como para que quede todo más claro. Ok, está bien. Ujú. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Compañeros, compañeras. De mi No, parte, profe. no, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahí yo les aviso si nos vemos el miércoles y el viernes. Y ahí entonces estamos hablando. Porque esta última sección del temario, sí me interesa tener como todas las clases. Porque sí es un poco más complicado. Entonces, imaginarse las cosas es un poco más complicado y por eso sí prefiero como darles todas las clases. Bueno, entonces nos vemos ahí y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual. Hasta luego, Bueno, profe. profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. hasta luego. Gracias, Un profe. gusto. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.